aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de compromiso con la patria, para conversar ahora con don Jacinto Ascensión, conversar sobre los valores. A veces uno piensa como que la patria se nos cae a pedazos, y hay razones para creer eso, pero también hay momentos en que uno siente elevada la dignidad, el decoro, y se siente orgulloso de ver cómo la bandera nuestra se eleva a los cielos del mundo cuando nuestros atletas sacan la cara por el país. Por ejemplo, ver las reinas del Caribe, esas muchachas que juegan voleibol, no solo que son hermosísimas con aquellos cuerpazos de mujeres caribeñas, sino la dignidad y el valor que ellas ponen en la cancha, dejan la vida en la cancha por escuchar las notas gloriosas del himno nacional y que puedan izar nuestra bandera. O ver ahora que el pasado 29 de julio exaltar a Vladimir Guerrero al Salón de la Fama de Copperstone como gran atleta, un inmortal, o lo que ocurre ahora en Barranquilla en los Juegos Panamericanos, creo que eran 25 medallas centroamericanos y del Caribe, 25 medallas de oro, 29 de plata y 53 de bronce, nuestros atletas. Y ver a aquella muchacha, creo que de judo, de judo, o levantadora de pesa, no era de judo me parece, viviendo en una casa humilde, y ahí habrá 3 papas calientes al día, no puede haberla, y sin embargo, como esa muchacha humilde, con una disciplina, entrenando cada día o 2 veces al día, mal comiendo, mal viviendo, porque en esas condiciones es como aquel muchacho de Aso, también levantador de pesas, que por las condiciones de la casita, ahí no hay una cama para dormir en paz, para descansar, y sin embargo ponen todo el empeño, todo su esfuerzo, y eso es patria, eso es hacer patria. Y decía Elías de Acosta Matos en la conferencia del jueves que los amigos míos de Voz para el Cambio no asistieron, se lo perdieron. Ahora se lo estoy poniendo ahí por las redes porque grabamos la conferencia. Dice, eso es geopolítica, y geopolítica fina. La labor que hacen los beisbolistas dominicanos de República Dominicana, él dice, eso es geopolítica. República Dominicana se conoce mucho más por la labor inmensa de los jugadores de béisbol, decía Elías. Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno dice, bueno, todavía hay patria, a pesar de los políticos ladrones. Sin embargo, yo quiero ponerle a don Jacinto Ascensión el tema que veía con Juan Francisco, estas cosas que ocurren, que son hechos dolorosos. Un abuelo fue condenado por violar a una nieta, condenado a 20 años, una nieta de 11 años. Un padre condenado o sometido por violar a su hija de 12 años. Y a veces uno piensa, don Jacinto, que el país se nos cae. Mire cómo le sitúo estas dos cosas tan contradictorias, para no meterme en el caso de los ladrones, de los políticos ladrones o de los banqueros extorsionadores, y me quedo con estos 2 ejemplos también diametralmente opuestos. Y se la pongo ahí en la mesa suave, porque usted me acusa de que se la pongo difícil. Lo mismo Juan Francisco. Saludos, don Jacinto. Saludos, don Alfonso, y saludos amigos televidentes que siempre nos siguen en este espacio Voz para el Cambio. Y en el espacio, estos temas no pueden escapar a lo que es nuestro compromiso también como comunicador, de poder analizar los temas que nos preocupan, que vemos en los periódicos, los casos que escuchamos en nuestras comunidades, que es común. Ahora, cuando uno intenta como identificar lo que es el perfil del dominicano y de la dominicana, los dominicanos como país, como sociedad, a veces uno puede encontrar que es un tanto contradictorio. Hablamos en un momento que en Dominicana, el dominicano o la gente que vive en este país son la gente más feliz del mundo. Pero luego en otro momento, cuando analizamos más a profundidad, vamos a encontrar también que ese mismo dominicano, como somos los más felices del mundo, supuestamente, también somos muy pesimistas. Muy pesimistas porque vivimos permanentemente en lo que es quejando, las quejas, una queja permanente, y a veces cuando esa queja permanente la mantenemos,
y por todo lo que nos pasa y todo lo que vemos, si lo convertimos en quejas, y no hacemos soluciones, entonces llega un momento que uno lo que hace es que prostituye ese carácter. Prostituye el carácter, un carácter que debería de estar firme para enfrentar cada uno de estos problemas que nos aquejan como sociedad, como país. Es lamentable ver cómo cada día se va devoronando lo que es los valores en este país. Y lo peor de todo es que no vemos tampoco una brecha, un espacio, no vemos señales que uno pueda decir que más adelante es posible que estos problemas puedan resolverse. Llegar de que un abuelo, un padre, un tío, un hermano, un vecino, que son los que están en ese contexto, en ese espacio donde nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños y adolescentes viven, se desarrollan, estos espacios se convierten en un espacio de vulnerabilidad. Entonces la cosa ahí llega a lo que es el límite de lo que es el descalabro a nivel moral. De que un abuelo viola a su nieta, que es su hija de un hijo, una hija suya, que está para proteger, para cuidar, que está inclusive mirando el rol de los abuelos, que es transmitir los valores, transmitir la cultura, los conocimientos, empalmar esa relación, ese hilo conductor como familia que se va desarrollando en el tiempo, y de repente ese abuelo que está para eso se convierte en una amenaza para su nieta, entonces ya ahí la cosa cambia, porque ya no son los problemas que tenemos hacia afuera, de que te puedan atracar, de que te puedan violar, desconocido, todo sino que ya ese problema lo tiene ya dentro del entorno de la familia. Entonces, para que uno se alarme un poquito más. Ahora, ¿cómo caminar con estos problemas? ¿Cómo enfrentar estos problemas? Todo eso se va a lograr cuando una sociedad, cuando un país realmente entienda que la formación, la educación es lo más importante que tenemos que tener. Que donde tenemos que apostar, donde tenemos que invertir los recursos, es en la educación. Y esa educación que va acompañada de un compromiso del Estado de que estos niños, estos adolescentes y jóvenes, esta generación presente y futura, que es la que va a ser el relevo más adelante, tenga las condiciones creadas, tenga el acompañamiento necesario, tenga las necesidades cubiertas, tenga una educación de calidad, pero también cómo favorecer que esos adolescentes, estos niños también tengan un entorno sano y saludable, que en este momento, ahora mismo, el país, la sociedad dominicana no lo tiene. Y creo que ese es el compromiso de todos, no solamente el gobierno de turno, sino hay que vernos como Estado, tenemos que vernos como instituciones que jugamos un rol. Decía Juan Francisco, y ahí vamos con todo el tema pesimista que tenemos como dominicanos y dominicanas, que pensamos así la mayoría, cuando analizamos el descalabro, un ejemplo, cuando analizamos, y como él lo decía, que no hay una sola institución que se pueda decir que sí está dando señales, que está cumpliendo con su rol para lo que está, porque están definidas las instituciones. Y eso hay que verlo de cómo nosotros en este país hemos convertido una cultura de primero de llegar a los espacios, llegar al gobierno, a ocupar un puesto para favorecernos a nosotros mismos. Y ahí entra todo el tema de la corrupción, porque no solamente hay corrupción a nivel del Estado, es una corrupción que tenemos ya articulada como una manera de vivir, como un tigueraje del dominicano, y en cualquier momento que podemos aprovecharnos de algo que va a favorecernos a nosotros, lo vamos a hacer. Titiri Mundate.
pero también esa institución o esas instituciones que tienen un rol definido que tiene que jugar en esta sociedad. Muchas veces los incumbentes que podemos estar a cargo de eso no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque también esos incumbentes que dirigen estas instituciones también son hijos de esta sociedad que no es ahora en los últimos 5 años, que no es ahora en las últimas décadas, ¿no? Ya tenemos un decalabro a nivel como sociedad desde hace varias décadas. Ahora estamos viviendo en carne propia lo que son las consecuencias cuando nosotros como Estado, como país, no logramos que crecer, sustentar, hacer una base propia para cualquier país que quiera desarrollar, que quiera crear la base para desde ahí decir que sí somos una nación, que somos un pueblo. Entonces, como nadie está en esa línea, y lo que estamos cada uno a partir de qué partido de turno estemos nosotros o esté gobernando, y que es el mío que me favorece, o que estoy esperando que gane el mío para que también yo fuera a favorecerme, mientras estemos esperando eso, ese clientelismo, ese yoísmo, pero sobre todo también esa cultura de la indiferencia que tenemos ante los problemas sociales fundamentales que nos afecta a todos y que yo soy culpable también para que eso suceda, entonces no tenemos una señal, una luz en el túnel que se pueda decir que nosotros en 5, 10 años, 15 años, esta sociedad pueda dar un giro. Y ahí entra, tenemos que ser pesimistas, y yo me considero pesimista, pero en la base de esa realidad que no vemos de que los sectores, los que estamos involucrados, están dando señales para que eso se pueda solucionar. Entonces creo que es ahí, don Alfonso, donde radica de que hemos perdido ya lo que es lo fundamental para toda cultura, para toda sociedad, que es el tema de vivir con una ética y unos valores que puedan fortalecer, que puedan encaminar hacia una sociedad apegada a las leyes, una sociedad apegada a los valores, pero sobre todo con una importancia fundamental en lo que es los derechos humanos. Pero hay tantas cosas que uno ve a diario en este país. Sargento mata a su esposa y luego dice que fue accidental. Los familiares dicen que no, que la versión es falsa la que da el sargento. Dice que la bala dio en una pared y que vino, entonces le atravesó a la esposa. Se disparó sola la pistola, ¿verdad? Son de las cosas que uno tiene que ver. Igual el coronel ahí en Atomayor también se le disparó el arma, mató a ese muchacho. El consejo de la magistrata, el consejo del Poder Judicial cancela a una jueza por faltas graves. Según se alega, ella entró en componenda con abogado en un caso de la otra parte y lo asesoró. Si el Consejo del Poder Judicial la cancela, la destituyó, alguna razón tendrá una jueza en asunto de familia, Evelyn Torres Nova, por cometer irregularidad en una demanda. La magistrada cancelada varió su criterio de rechazo y acogió la demanda de nulidad del pronunciamiento de un divorcio y asesoró al abogado de una de las partes. Es decir, hay una situación, iba a decir una palabra no bonita, que la usamos mucho en Dajabón, hay una situación bien jodida en este país, de que la gente anda en búsqueda de cosas materiales y esas cosas no llevan a nadie a la gloria, a nadie, ni en lo político, ni en el trabajo privado, ni en una función pública, ni en la familia, a nada. Ese abuelo que hoy le cantan 20 años porque vio a su nieta de 11 años, es como que nos caemos así. Pero ayer nosotros leíamos en los periódicos, en los medios, una comunicación de un baluarte de la ética del partido del gobierno del PLD, porque hablar de Lidio Cadet. No me digas que Lidio Cadet. No me digas que fue Lidio Cadet. Y se despacha ayer con esta declaración, entonces usted tiene que decir, ahí sí es verdad que ya no tenemos hacia dónde ir. ¿Y qué dijo Lidio Cadet? Una defensa campal a lo que es el manejo del Estado a partir del Partido de la Liberación Dominicana. Así que todos estos casos de corrupción para eso como... Están santiguados por él. Es decir, eso se convierte en una botella porque es claro que ese hombre no va a hacer nada allí. Pero yo comentaba con Juan Francisco el caso del ex director de INAPA,
acusado, investigado por el Ministerio Público actual, acusado por ese Ministerio Público con Jenny Berenice a la cabeza, y en primera instancia, en segunda instancia, absuelto por prevaricación, estafa, soborno de más de 1.000 millones de pesos en una institución del Estado, absuelto. Y el propio Ministerio Público recurre ante la Suprema Corte de Justicia. Cuando la Suprema Corte ahí decida absuelto, ya, hasta ahí llegó la cosa. Y no puede ser encausado nuevamente por ese caso. Porque nadie puede ser sometido 2 veces por la misma causa o por los mismos hechos en la justicia. A veces la gente piensa que uno se está cogiendo con el PLD, pero es el partido que tiene ya varios años gobernando. Entonces son ellos los que están Van ahí. para 20 años. 20 años. Tú agarras y te va a la plana mayor, el equipo de la OTAN, como le llaman. Busque un PLDista que tenga comité político. Búsqueme uno, que la mayoría vinieron de abajo, que eran pobres, que cambiaban los zapatos cada 3 años y andaban a pie. Busque uno de ellos, investigue y vea las condiciones, su patrimonio, para que usted vea lo que han crecido. Pero eso es el comité político. Usted se va al comité central, que ahí la plana es mayor todavía, eso a nivel nacional, y usted se va a dar cuenta que cada miembro del comité central, en su gran mayoría, son personas que hoy pueden exhibir grandes fortunas. Y ese es el equipo, la gente que juega un rol principal en ese partido, y sobre todo en ese partido, y sobre todo en el gobierno que ellos están presidiendo en este momento. Pero, don Alfonso, usted agarra y analiza cómo están viviendo los jueces en este país y los fiscales, y estoy seguro que la mayoría de ellos no pueden justificar la fortuna que tienen y cómo viven. Porque el dominicano es parejero, somos parejeros todos, y si tú no puedes exhibir, la bonanza, la ganancia, el cambio de estatus, entonces al final la gente lo que hace es que mejor renuncia a eso si no lo puede exhibir. Y ahí se ve cómo han cambiado. Pero el profesor Leonel Fernández en el año 1996 dijo que de ganar la presidencia sometería un anteproyecto de ley a las cámaras para la inversión de las pruebas. Es decir, que no tenía el Ministerio Público que investigar a un funcionario que muestra riqueza, sino que el Ministerio Público lo iba a convocar para que él demostrara el origen de su fortuna. Y eso no ha pasado. Ni va a pasar, que imagínense si hubiese pasado con él mismo. Ay, ¿Qué pasaría con él mismo? con Funglode. Fíjate cómo ahora la gente ha querido quitarle peso a la carta que le manda el expresidente Hipólito Mejía. Ajá. Entonces fíjese cómo la gente lo acusa. Entonces defienden acusándolo a él. Demóstenes Martínez en el periódico del viernes 3 de agosto dice: quienes le escribieron la carta a Hipólito cometieron una burrada. Todos saben que ahí no está la intelectualidad de Mejía. Es decir, como que Hipólito Mejía no es capaz de escribir una carta. Cuando Demóstenes Martínez nació, ya Hipólito Mejía era un profesional de éxito de la República Dominicana. Había pasado por Texas, en Estados Unidos, estudiando. Es decir, tampoco hay que llegar a estos niveles de despropósito. Claro, yo creo que ahora una cosa no quita la otra, porque también hay que ver, y más lo decimos inclusive en el Evangelio, pero antes de que tú mirarte la paja que tiene el otro, quítate la viga que no te hace Cuando ver. Cuando Demóstenes Martínez nace, ya Hipólito Mejía era un profesional de éxito, como profesional, como empresario, como consultor agrícola. Y puede un consultor, un profesional que llega incluso a ser ministro de Agricultura, ser un burro. No, pero por Dios. Hipólito tiene su estilo. Y en términos de sus concepciones ideológicas, yo he tenido diferencia con él toda la vida. Él es fundador de la AMPA y yo estuve allí muchos años y soy el único que ha escrito sobre la historia de la AMPA, pero merece respeto. E incluso fue presidente de la República y no presidente de la época de la Montonera. Le ganó unas elecciones al PLD, voto a voto, porque el PLD estaba en el poder. Entonces no hay que llegar a esos extremos. Claro. Pero a veces lo que a uno más le preocupa es cuando vemos en la cultura dominicana de que muchas veces inclusive el tema de la corrupción no nos preocupa. Porque la preocupación que presentamos a veces es cuando yo no soy parte de ese botín. No, porque aquí es usual que uno corrupto acusen a otro de corrupto. Es como un burro diciéndole a otro burro orejú en Dajabón. Cuando yo era niño oí esa frase: oye o mira un burro o un conejo diciéndole a un burro orejú.
son expresiones de los sabios de Jabonero. Mire, es tiempo de una pausa. Pero ¿cuántas veces le llaman a usted, Alfonso? Tal vez por los espacios que ha estado trabajando, que tal vez maneja recursos, y sale sin nada y le dicen, ¿cómo le llaman en este país? Le llaman pendejo. Pendejo. Porque usted Porque no cambió, robó. no cambió su vida, Porque hay que ser pianista en este país que dé teclados al revés. Pero no. Estamos conversando aquí con Jacinto Ascensión de estos temas que parecen triviales de la cotidianidad, pero que son los temas de fondo. Los grandes problemas están ahí, en esa trivialidad de la cotidianidad, en esa sencillez, en esa inmediatez de la comunidad, del hombre, de la mujer sencilla. Porque ¿dónde se ejerce la democracia con más plenitud? En las comunidades, o es donde debe ejercerse. A partir de lo que pasa en las pequeñas comunidades, es lo que da los latidos del corazón de la nación. Vamos a una pausa, don Jacinto. Usted no se mueva, que seguimos aquí porque hay mucho más en Voz para el Cambio.